La cuenta del Omer hasta Shavuot. ¿Por qué contamos el Omer hasta Shavuot? Vamos a ver. Este tema, quiero que lo tengan presente. Es un tema controversial. Hay divisiones desde hace 2000 años. Habían divisiones. Lo primero que tenemos que decir es que hubieron divisiones desde el tiempo del Mashiach, mucho antes, atrás. Los fariseos y los saduceos estaban enfrentados a esto de la cuenta del Omer. Los fariseos decían que la cuenta del Omer empezaba el día después del Shabbat ceremonial, a lo que se le llama ahora Shabbat ceremonial, que en la escritura, en la lengua hebrea, no existe tal expresión, sino la palabra Moedim y la palabra Mikra Kodesh. Sin embargo, ellos dicen que después del Mikra Kodesh, del 15 de Abib, es el día de Shavuot, el día de Bikurim, perdón. Entonces quiere decir que ellos tienen fecha establecida para el primer día del conteo, es decir, por default, el último día del conteo, que es el 50º, también tiene fecha. O sea que tienen una fecha establecida para Bikurim y para Shavuot, el cual la Torah no menciona una fecha establecida. Así como la Torah mencionó fecha para el 14, el 15, el día primero del séptimo mes, el día 10 del séptimo mes y también el día 15 del séptimo mes, debió mencionar estas fechas de estos dos grandes eventos del conteo. Sin embargo, los saduceos decían que era el día después del Shabbat semanal que caía entre los 7 días de panes sin levadura o de Hagamatzo. Esto quiere decir que no tiene fecha, que dependía del Shabbat semanal. Entonces vamos a ver cuáles son los razonamientos que ahora mismo se encuentran en la actualidad. Estos dos personajes, fariseos y saduceos, ahora son rabinos y caraítas. Los rabinos y los caraítas en la actualidad están enfrentados en la misma posición. Y nosotros, Kol Torah, la congregación Kol Torah, hemos razonado y hemos analizado que el conteo caraíta es el conteo correcto. Vamos a analizar este conteo, vamos a ver, no coincidimos con todo lo que la enseñanza de los caraítas, pero en base a la medición del tiempo, creemos que están correctos. Vamos a ver qué se desarrolla en este estudio que vamos a realizar con relación al conteo del Omer, que va a ser publicado para que todos tengan acceso y puedan analizar esta enseñanza, puedan tener convicción, una convicción de la escritura de por qué se cuenta el Omer de esta manera. Shalom. La cuenta del Omer hasta Shavuot. La importancia de Shavuot. Quiero agradecerle al Rincón Caraíta por este tema. Esto fue sustraído de ahí, del Rincón Caraíta. Hay que darle el mérito a quien lo tiene. No coincidimos con toda la enseñanza de ese rincón ni de los caraítas, pero sí coincidimos, sí avalo, según el razonamiento y la investigación, esta forma de medir el tiempo. Creo que es la forma de la Torah, según los análisis y la profundización que se han hecho. La importancia de Shavuot. La fe de Israel no es una religión en el sentido aceptado de la palabra. Una religión es un cierto ritual centrado alrededor de una casa de culto en la que los creyentes oran a intervalos regulares. No es así para el pueblo de Israel, ya que nosotros somos israelitas cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. ¡Aleluya! Quiero que tengan una diferencia de lo que es una religión. Una religión es un sistema y usted pertenece o no pertenece.
Pero un israelita siempre sigue siendo israelita aunque se muera. Y su cultura, sea fiel o no sea fiel, sigue siendo su cultura. Somos israelitas cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Nuestra Torá es un árbol de vida que se entrelaza en cada parte de nuestras vidas. Quiero destacar que los caraítas son los únicos grupos étnicos en Israel que han permanecido su presencia casi 2000 años en la tierra de Israel. Quiero que tengan presente eso. Hay una sinagoga dentro de la ciudad vieja de Israel, caraíta, que es soterrada, porque está a nivel de la ciudad cuando era 2000 años antes. Por eso está soterrada. Y esa es una sinagoga caraíta, con muchos objetos de casi 2000 años atrás. Tanto así que el Imperio Otomano y los imperios que han pasado, dominando hasta las cruzadas, que han dominado esa parte de Israel, lo han dejado tranquilo, que hagan sus cultos. No lo han invadido, han tenido presencia, han quedado vivos de generación en generación y saben lo que están diciendo. Por eso es que el sistema de tiempo, no podemos ahora venir como personas incoherentes pensando que los rabinos ortodoxos de la actualidad o que los judíos sionistas o que todas estas personas que están por ahí con un calendario tienen algún tipo de sentido. Tenemos que ver la realidad histórica para saber qué sucedía en el siglo I. Nosotros no solo somos judíos unos o 2 días de la semana. En cada aspecto de nuestras vidas y cada uno de los días de nuestro pasado y nuestro futuro están atados a nuestra emuná mediante ataduras perpetuas. Vamos a ver la grabación. Está en eso. Shavuot es la fiesta de las primicias. Y usted dice, pero ven acá, Shavuot, la primicia no es el primer día. No, está entrelazado. La primicia es un conteo hasta Shavuot. Es un conteo hasta ser Hirushim, separado, desposorio, apartado. Recuérdense las bodas hebreas. Un conteo a ese proceso. Un conteo hacia la ketubá, hacia el contrato. Un proceso de prueba de 50 días para ver si usted es apto para ser separado. ¿Me explico? Tenemos que pasar esta prueba. Shavuot es la fiesta de las primicias en la que nuestros antepasados hacían la peregrinación para presentarse ante Yahweh y agradecer y exaltar su gran nombre por haber bendecido los primeros frutos de nuestra tierra. En este mismo día nosotros observamos el recuerdo de la entrega de nuestra Torá perfecta, Kadosh, que es fuente de prosperidad espiritual, material. Quiero aclarar para los que están mirando en la web, para los que están en la web, que esta enseñanza tiene un vocabulario sencillo, un vocabulario fácil para personas que no saben absolutamente nada, hasta de términos Kodesh. Por si acaso ustedes ven, o si las personas que están mirando ven que hay términos que no son Kodesh, que sean pacientes, que puedan tener paciencia
y que puedan ser, tener rabia, tener piedad de aquellas personas que no conocen los términos codes. Y esto se está dando para personas que todavía no saben absolutamente nada. Desde este punto de vista. Profundo para los que saben y sencillo para los que no saben. ¿Me explico? Depende de que guardemos la Torá de Yahweh. Debemos aprender esta lección si queremos ver el buen destino reservado para aquellos que hacen su voluntad. Bendito sea. Agricultura y comercio, estudio y entretenimiento, trabajo y demás, están todos bajo su providencia. Por tanto, quiera nuestro Elohim, ahí se fue la palabra Dios, nuestro Elohim, que seamos privilegiados este año por guardar su Torah, disfrutando de su bendición, regocijándonos en su fiesta junto con toda su nación Israel. Amén. Pregunta del millón. ¿Por qué cae la fiesta de Shavuot siempre el primer día de la semana? Yom Rishon, llamado en la mentalidad griega occidental romana domingo, o ¿cómo se le llama en inglés? Sunday, día del sol. Dominus Day Invictus. Pero es el primer día de la semana, Yom Rishon. Independientemente de que le hayan puesto un nombre pagano, la semana no tuvo alteración. Fue que le pusieron nombre. Simplemente los paganos le pusieron nombre. Yom Rishon, primer día. ¿Por qué siempre cae Shavuot, un primer día? Porque la Torah nos ordenó que empezáramos la cuenta del Omer al día siguiente después del Shabbat. Y no hay más Shabbat que el Shabbat. Y eso es lo que yo quiero que tengan claro. No hay más Shabbat en la lengua hebrea que el Shabbat. Eso de Shabbat ceremonial eso es algo contemporáneo. No hay tal expresión en la lengua hebrea. No hay tal expresión. Eso es algo contemporáneo, un modernismo. No hay más Shabbat. Después del Shabbat, no hay más Shabbat que el Shabbat de Bereshit, es decir, el séptimo día de la semana. Adicionalmente, la Torah menciona 7 Shabbat completos. Y está la palabra hebrea Shabbat. ¿Y qué Shabbat tiene lugar 7 veces durante 7 semanas si no es el Shabbat del séptimo día? Los rabanitas, y cuando los caraítas dicen los rabanitas, están diciendo los rabinos, los de la halajot. Hay algo que no me gustan de los caraítas, es que por no aceptar la halajot, tampoco aceptan la costumbre de nuestros padres y la Torah oral, la tradición. No toda la tradición es halajot, no toda la tradición es mandamiento rabínico. Hay tradiciones que son profecías, entonces no podíamos casarnos de la forma hebrea, ni las profecías se cumplirían de la forma de la costumbre de nuestros padres. Entonces tenemos que tener un equilibrio también. Pero en esta situación que confrontan los rabinos, está para mí correcta que sea enfrentada de esta manera. Dice, los rabanitas dicen que el día siguiente al Shabbat es el día siguiente al primer Yom Tov, día santo, en que el trabajo está prohibido de Pesach. Quiere decir el 15 de Pesach, el 15 de Aviv, el primer día de Hagamatza. Quiere decir que el día después de eso, para ellos,
es Bikurim, es decir, que tiene fecha el 16. Si es después del día 15, ¿qué día es? 16. Pero ellos no tienen en absoluto ninguna prueba de la Torah de que un Yom Tov se le pueda llamar Shabbat. El día siguiente al Shabbat y la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Es bueno que todo el mundo tenga esta enseñanza, porque entonces van a darse cuenta de que no estamos haciendo un conteo alocado, ni porque una autoridad no lo diga, es porque se ha razonado, se ha diluido, se ha absorbido, se ha desmembrado todos los elementos que componen esto, se ha analizado, se ha pensado, se ha razonado. O sea que no es porque una autoridad me lo diga o porque tal persona con tal investidura o con tal fama lo haya dicho. El día siguiente al Shabbat, las fiestas de Shavuot, en griego Pentecostés. Las Escrituras dice: contaréis 7 semanas cumplidas desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que ofreciereis el Omer, la gavilla mecida, hasta el día siguiente del 7º Shabbat, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Esto está en Vayikra 23, 15 al 16. ¿Cuál es el significado de la palabra Shabbat? En estos versos, los sabios del Talmud, los rabanitas, los rabinos, hacían distinción entre la palabra Shabbat, que aparece en el principio del verso, y entre los 7 Shabbat al final del mismo verso. Argumentaba que el primer Shabbat mencionado no es sino el 15 de Nisan y el primer día santo o Kadosh de Hagamatzah, fiesta de los panes sin levadura, y que la palabra Shabbat significa día santo, en el que el trabajo está prohibido. De hecho, desde su perspectiva, el significado de 7 Shabbat es 7 semanas, y la palabra Shabbat en este contexto significa 7 días, según esta teoría. El día siguiente del 7º Shabbat, en el segundo verso, significa el día siguiente de la 7ª semana, contando a partir del 16 de Abib o Nisan, y por consiguiente Shavuot no cae en un día fijo. Shavuot no cae en un día fijo de la semana. O sea que tiene fecha y puede caer cualquier día de la semana para ellos. Por contra, los sabios de la verdad caraíta, o sea, decir, los caraítas, defendían que es inaceptable tomar una determinada palabra para que aparece 2 veces en un solo verso e interpretarla de 2 modos diferentes y contrarios, sin que la Torá nos la indique una manera irrefutable, clara. Ellos iban aún más allá, afirmando que no hay más Shabbat que el propio sábado, a lo que le llaman sábado. Recuérdense que sábado viene de la raíz Saturday, Saturno. O sea, la palabra correcta es Shabbat, Yom Shabbat, día de reposo. Pero estamos dando esta expresión para aquellos que no conocen absolutamente ni siquiera la expresión Shabbat. El 7º día de la semana, y la Torá nunca ha dado nombre Shabbat a ningún otro día. El día Kadosh, el día santo, en que está permitido cocinar y encender fuego,
no es ciertamente un Shabbat. Y en consecuencia, ¿desde cuándo se llama a una semana sábado? Por tanto, los sabios de las escrituras caraítas mantenían que el día siguiente al Shabbat indiscutiblemente es un Yom Rishon, un domingo. 7 Shabbat son 7 fines de semana, 3 Shabbat reales. Séptimo, o sea, 7 Shabbat son 7 fines de semana, Shabbat reales. Ahí está la palabra 3, no se confundan. Séptimo día que Yahweh bendijo y santificó. Por tanto, el día siguiente del séptimo Shabbat también es un Yom Rishon o domingo. El séptimo a partir del comienzo de la cuenta del Omer. Claro, la pregunta surge en torno al día siguiente a qué Shabbat hizo el Cohen la ofrenda del Omer, la gavilla mecida, ante Yahweh. ¿Cuándo empezamos a contar los 7 Shabbat? La respuesta aparece en el verso 10 del mismo capítulo de Vayikra 23. La Torá dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, etc. El Shabbat con el que al día siguiente comienza la cuenta atrás para Shavuot es el Shabbat inmediato a la entrada de los hijos de Israel en la tierra de Israel. Una lectura cuidadosa de Yahushua, Josué, capítulo 4, verso 19, revela que los hijos de Israel entraron en la tierra el 10 de Aviv. Una lectura posterior al capítulo 5, verso 11, revela que el 15 de Aviv, Nisan, el día siguiente al sacrificio de Pesach, que se sacrifica el 14 al crepúsculo, es cuando ellos mecieron el Omer y comieron producto de la tierra. Tremenda refutación a los rabinos. Por tanto, la noche de Pesach, del Corbán, del sacrificio, era Shabbat. Era el Shabbat por la noche, y el domingo, el Yom Rishon, ese año coincidió con el primer día de Hagamatzot, y no el día siguiente, como la teoría de los sabios del Talmud requieren, la teoría de los sabios del Talmud requiere. Ellos empezaron a contar el Omer un día 15, no un 16. Quiere decir que se rompió su teoría. La conclusión es: Shabbat significa un Shabbat real. El Shabbat a partir que el día siguiente empezamos a contar 50 días para Shavuot. Es el Shabbat más cercano al día en que los hijos de Israel entraron a la tierra en días de Yahushua, de Josué. En el tiempo de Yahushua, Josué, este Shabbat fue el 14 de Aviv. En consecuencia, si el primer día de Hagamatzot cae en domingo, en Yom Rishon, empezamos a contar el mismo día, que es el día siguiente del Shabbat de la entrada de Israel a la tierra. Por otra parte, debemos tomar el Shabbat más cercano al día de la entrada de Israel en la tierra, que es siempre durante los días de Hagamatzot, a menos que caiga el 14 de Aviv, y empezar a contar el día siguiente. En consecuencia, Shavuot siempre debe caer el día siguiente al Shabbat de la entrada de Israel en la tierra en los tiempos de Yahushua. Y claro, el día siguiente después del Shabbat es un Yom Rishon, un domingo. Ya sabe cómo responder a aquellos que yerran.
el día después del Shabbat, el comienzo de la cuenta del Omer. El debate entre nuestros sabios, los sabios caraítas, y los sabios de la verdad, la paz sea con ellos, y los sabios rabanitas son bien conocidas en la relación a la cuenta del Omer y en el significado de la expresión en la Torá, el día después del Shabbat, es el día en que se mece el Omer, la gavilla mecida. Los rabinos, los rabanitas, defendían que el Shabbat mencionado en la Escritura, en este caso, es el primer día Kodesh, santo de Hagamatzo, en el que el trabajo estaba prohibido. Y por consecuencia ellos empiezan la cuenta del Omer el segundo día de Hagamatzo. Es una recapitulación. Sin embargo, nosotros sabemos, a partir del significado de los pasajes bíblicos de la Torá, está refiriéndose al Shabbat de Bereshit, es decir, el séptimo día de la semana. Como resultado, el día de la ofrenda de Omer, así como Shavuot, siempre cae en domingo, en Yom Rishon. Nuestros sabios, los sabios caraítas, demostraron la verdad en esta materia, así que es conveniente que sepamos responder a aquellas que nos preguntan. El primer argumento, el nombre del Shabbat, es un nombre especial que la Torá usa para describir el séptimo día de la semana, y este nombre no puede transferirse de un objeto a otro, es decir, no puede usarse para referirse a ningún otro día. Recuérdense, la expresión para los otros Shabbat, como le llaman ahora en la actualidad, o sea, los días de fiesta donde el trabajo no es permitido, esas 7 fiestas, es Moedim o Moed o Mikra Kodesh. No existe otra palabra para ellos. No se le puede decir la palabra Shabbat. Esa es la clave para usted buscar los textos en la lengua hebrea. El segundo argumento, la Escritura dice el día siguiente después del Shabbat, con el artículo definido, demostrando que la Escritura está refiriéndose al Shabbat de Bereshit, como está escrito solo unos versos antes. Es el día de descanso, el séptimo día, dedicado a Yahweh, donde quiera que habitéis. Vayikra 23:3 o Levítico 23:3. Si las Escrituras pretendiera referirse a otro día distinto al comúnmente conocido como sábado, lo debería haber mencionado específicamente. ¿Cuántas cosas nos recalca el Abacadosh? Cada vez que está refiriéndose a las fiestas, dice el 14, el 15, el día primero, el séptimo mes, el día 10 del séptimo mes, el día 15, el séptimo mes, el 22, el séptimo mes. Se está dando fecha. ¿Por qué no se da la fecha de Bikurim y Shavuot? Porque es un asunto de cálculo, no de fecha. No tiene fecha. Y este argumento también es la piedra pesada, la que destruye el argumento de los Shabbat lunares. Destruye completamente el Shabbat lunar, destruye completamente muchísimos sistemas de tiempo errados. Tercer argumento, si se supone que Shavuot cae en una fecha de calendario fija, y este es lo que estaba hablando, como los rabinos mantienen, como todas las demás fiestas, la Torá debería de haber mencionado esta fecha, tal como de hecho lo hace para todas las demás fiestas. Sin embargo, si pretendiera decir que Shavuot debe de caer siempre en domingo, como nosotros mantenemos, la fecha del calendario cambiaría todos los años.
cambiaría todos los años, y esto explica el por qué la Torá no menciona una fecha para esta fiesta. Cuarto argumento, está escrito en el libro de Yahushua: al día siguiente de la Pesaj, de Pascua, comieron de los frutos de la tierra. Yahushua 5:11. El sacrificio de Pesaj es el 14º de Aviv. Así que ellos comieron después de mecer el Omer, lo que tuvo lugar el primer día de Hagamatzot, 15 de Aviv, y no el día siguiente al segundo día de Hagamatzot, que es cuando los rabinos creen que el Omer debe de ser mecido. Al parecer, ese año, el 14 de Aviv, cayó Shabbat o sábado, y el día siguiente fue el 15. Si el día después del Shabbat siempre es el segundo día de Hagamatzot, como los rabanitas, afirman entonces este verso del libro de Yahushua, resulta ser una profunda contradicción con las palabras de la Torá, algo que no es posible. Quinto argumento, si consideramos Shabbat como un Yom Tov, esto es, como un día santo en el que el trabajo está prohibido, ¿cómo interpretamos el verso 7 Shabbat completos? Si el significado aquí es una semana que contiene en ellas un Shabbat, como afirman los rabinos, resulta que en un caso el significado de Shabbat es fiesta y en otro caso el significado es una semana que contiene en ella un Shabbat. Resulta insostenible que la Torá mencione Shabbat 2 veces en la misma frase y atribuyéndosele a 2 significados diferentes, a menos que la propia Escritura indique explícitamente lo que hace. Sexto argumento. Si interpretamos la palabra Shabbat como un día Kodesh, santo, en el que el trabajo está prohibido, tiene más sentido que los interpretemos como el último día Kodesh de Pesaj, séptimo día de Hagamatzot, el día de la asamblea, y no el día siguiente al primer día. Kodesh, el primer día de Hagamatzot. El séptimo argumento, el año del jubileo tiene una analogía con la fiesta de Shavuot. Si usted rompe cómo se cuenta Shavuot, pues también tiene que romper cómo se calcula el jubileo. Tremenda base. Así como Shavuot comprende un periodo de 7 espacios de tiempo seguidos por un 50º día que es Kodesh y que viene detrás de un Shabbat, también el 50º año del jubileo sigue a un séptimo año llamado Shabbat o Shemitah. Octavo argumento, los sabios rabanitas afirman que el significado de 7 semanas de Barí 16:9 es 7 periodos de 7 días y que la Torá no quiso decir semanas empezando el domingo y acabando en Shabbat, en el Shabbat. Esto está en contradicción con el lenguaje de la Biblia. Cuando la Escritura quiere referirse a un periodo de 7 días, dice una semana de días, Shabbat Yamin. Podemos verlo en Ezequiel 45:21. Significando un espacio cualquiera de 7 días seguidos. Este término está en contraste con el término
semana, que es una semana fija y que empieza el Yom Rishon, domingo, y que acaba día de Shabbat. Por eso se le llama al séptimo día la corona de la semana, de la Shavuot. La fiesta de Shavuot siempre cae al día siguiente de la séptima semana y en consecuencia cae el primer día de la semana siguiente. Noveno argumento. El sabio caraíta Hasham Haarom, descansa en Shalom, dicen ellos, autor del comentario Mishar o Mishar de la Torá, en su comentario sobre la palabra Parashá Kitizá, sobre Éxodo o Shemot, dijo: el hecho de que la sección sobre el Shabbat está entre la relación a Pesach y Shavuot, Pascua y Shavuot. Podemos verlo en Shemot 34. Es un apoyo a que Shavuot es siempre después de un Shabbat, de un día de Shabbat. Hechos sobre Hashavot y la fiesta de las semanas. Recapitulación. El día es llamado Hashavot, fiesta de las semanas, en la Torá, porque su fecha depende de un número fijo, no depende de un número fijo de semanas y de días, y no de una fecha del mes tal como todas las demás fiestas de la Torá. Segundo, su fecha depende de la fecha del día de Shabbat, día de la semana, porque la Torá dice que cae el día siguiente al séptimo Shabbat, contando a partir del día siguiente al Shabbat, que tiene lugar durante los días de Hagamatzot. Del mismo modo que el número de día de mes cambia para cada Shabbat semanal, el número de mes en que cae esta fiesta también varía dentro del mes. Sin embargo, la Torá determina que siempre ha de caer en domingo, en Yom Rishon. Este es un especial carácter y el motivo por el que recibe su nombre, fiesta de las semanas, Shavuot. Tercero, la Torá también llama a este día Ha-Bikurim, día de los primeros frutos. Es una fiesta agrícola como Pesach, como la Pascua, que es la fiesta de Aviv, y Sukkot, que es la fiesta de la cosecha. Según los rabinos, la Torá fue entregada este día, pero los sabios caraítas, y ahí es que no coincidimos, porque no reconocen la Torá oral, y sí fue entregado el día de Shavuot, la Torá, la Ketubá, por la sombra profética que hay envuelto con relación a la boda hebrea. Por eso es que nosotros tenemos que ser coherentes y equilibrados. Mira cómo ellos tienen cosas correctas, pero hay cosas que no podemos aceptar porque no cuadran con el plan profético. Otro argumento: los samaritanos quienes aprendieron las bases de su religión de boca de los sacerdotes maestros enviados de Jerusalén antes del período del segundo templo, son de la misma opinión que Shavuot siempre cae en Yom Rishon, domingo. Quiere decir que los samaritanos, que todavía sigue siendo una religión y el cual sabemos que fue lo que Jeroboam le alteró a ellos, que fue una octava fiesta, pero en esta cosa, en este aspecto del cálculo del Omer no le alteró nada. Miren cómo tenemos esa evidencia de gente que están en el Medio Oriente, y siempre han seguido en el Medio Oriente. Dice, son de la misma opinión que Shavuot siempre cae un domingo. No hay ninguna razón para dudar de esta tradición, ya que no hay ningún factor externo que afecte esta decisión, como es el caso con relación a su rechazo de Kedushá en Jerusalén y los libros de los profetas después de Moshe
razón que se explica en el libro de Nehemías. Quinto, hay una opinión en el Talmud que sostiene que la misma tradición que nosotros tenemos, que Shavuot siempre cae en Yom Rishon, hoy en el Talmud, también difiere con los rabanitas. Sin embargo, esta tradición fue suprimida por la regla de las mayorías. Otro argumento es que ellos no mencionan, es que el día de ayuno nacional del 17 del cuarto mes, la tradición dice que ese día se rompieron las tablas. Ese es el 40º día después de Shavuot. Quiere decir que si usted retrocede 40 días del 17 del cuarto mes hacia atrás, ¿cuándo cae el primer Shavuot de la historia? Un 7 del tercer mes. Un 7 de Sivan. Es decir, que si usted hace ahora, busca la fecha en Éxodo 16, que se dice del conteo de la caída del maná, donde se saca una fecha, usted puede hacer un calendario y usted se da cuenta que el 7 de Sivan cae domingo. O sea que nada queda colgando. Cae Yom Rishon. Dice la regla de la mayoría, con intención de quitarlos de los corazones de los saduceos, porque esta es la controversia. Los fariseos y los saduceos estaban confrontándose en cuanto a este conteo. Al modo de la política rabanita de aquella época, ya que sus competidores, los saduceos, también mantenían este punto de vista. Y aquí quedó esta enseñanza. Esperemos que le haya sido de gran fruto, de sostenimiento, que usted analice. No me crea a mí, no crea este estudio, investigue. Haga un análisis profundo. Vaya a las escrituras, vaya a los textos hebreos. Entre, profundice, no se quede mirando la investidura de aquel que diga algo. No se quede mirando la fama que tenga tal o X rabino. Usted es el que va a estar delante de Yahweh, no de algún rabino, ni de algún ser rebe. El rebe de nosotros es Yahushua HaMashiach, y ante él vamos a rendir cuenta, no ante mí, Jacob Guerrero, ni ante ningún rabino. Así que investigue, que es por su alma que usted está luchando. Shalom.